Qué bendición saludar a cada uno de ustedes. Hoy vamos a seguir con nuestra lección y por favor, hermanos, vamos a ir a Éxodo capítulo 20 con los últimos 3 versículos y luego vamos a los primeros cinco versículos, los primeros 10 versículos del capítulo 21 para poder conectar las enseñanzas que traemos de la semana pasada. Y dice entonces Éxodo en su capítulo 20, dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieren altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y su amo, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno viniere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare por él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguno de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Hermanos, en esta preciosa noche, para conectarnos con el estudio de la semana pasada, podemos nosotros aprender que Dios habló a Moisés para que podamos nosotros aprender verdades espirituales en relación a las leyes que Dios estaba dando al pueblo,
Podemos ver esto del capítulo 20, 21, 22, 23, para ver su interpretación o aplicación. Y en su mayor parte podemos nosotros notar como una exposición de ampliación de los 10 mandamientos. Podemos nosotros aprender de que las leyes de estos versículos se relacionan con la bondadosa. Nosotros podemos ver, hermanos, que si se relacionan con la bondad de Dios, la bondad divina está en la dirección de aprender a adorar a Dios correctamente. Y podemos nosotros aprender, mis hermanos, que cuando la bondad viene de Dios, podemos recordar que bajo el Evangelio se invita a los hombres a que oren en todo lugar y donde quiera que el pueblo de Dios o el hombre de fe se reúna en su nombre para adorarle, Él está en medio de ellos. Ahí Él está presente y Dios los bendecirá. Cuando vemos cómo el capítulo 20 menciona todos los mandamientos que van a ser ampliados, podemos nosotros ver, hermanos, que hay ciertas normas, las diferencias entre el altar de los paganos y el altar que Dios acepta y que le da requisito a su pueblo para que adoren a Dios. Las condiciones son diferentes. Los paganos pues hacen altares, labran la piedra, pero el altar que Dios pide a su pueblo es de tierra y son piedras simples. Y por el otro lado les advierte, por favor, no hagan altares grandes con escalones, en forma de escalera, para que no vean la desnudez de los adoradores de Dios, a diferencia de los altares paganos. Yo creo que esto lo podemos notar nosotros en las ruinas que hay desde la antigüedad, diferentes formas de altares, diferentes tamaños, labrados, que la arqueología en pleno siglo XXI pues ha estado destapando, descubriendo, y podemos ver que hay diferencia entre el altar que Dios permitió a su pueblo y los altares paganos. Siempre Dios enseñando todas estas leyes en relación a la adoración hacia Él, que esté de por medio la moral, la ética, la santidad, para que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios lo que es agradable delante de Dios. Pero, mis hermanos, si hay estas diferencias en cómo el pueblo de Dios tiene que adorar a Dios a través de los altares desde el Antiguo Testamento, que es de diferente forma que los altares paganos, tenemos que tener mucha precaución con lo que se hace hoy en día también en los púlpitos. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que ya habían leyes morales en relación a la adoración a Dios, en relación a los altares, para que recordemos que donde esté reunido una familia o el pueblo de Dios o el hombre de Dios debe de tener precaución para aprender a honrar a Dios de manera correcta, aprender a adorar a Dios de manera tan correcta. Y esto nos debe de llevar a esta reflexión para comprender que desde el Antiguo Testamento había diferencia entre los altares paganos y el altar que Dios permitía a su pueblo. Pero pasando del capítulo 20 ya en sus últimos versículos, nos conectamos con el capítulo 21. Y el capítulo 21 nos ayuda a ampliar sobre leyes sobre los siervos o sobre los esclavos. Y vamos a comprender un poco el trasfondo de esta ley. Podemos ver, hermanos, que las leyes de este capítulo se relacionan con los mandamientos quinto y sexto. Cuando empezamos el capítulo 21, estos mandamientos están en relación
a los mandamientos quinto y sexto. Sería bueno que cada quien analizara en su Biblia lo que tiene en Deuteronomio sobre los 10 mandamientos y en Éxodo sobre los 10 mandamientos, para poder nosotros aprender, mis hermanos, cómo está relacionado el quinto y sexto mandamiento, lo que ahora está por desarrollarse. Podemos nosotros aprender, hermanos, que aunque difieren en nuestro tiempo, de nuestra época o costumbre, podemos notar que no todas las aplicaciones, por la forma como se vivía antes, es obligatorio para nosotros, pero en lo que es su moral, su ética, son vigentes todavía. O sea, en cierta forma, en ciertas interpretaciones y aplicaciones, no son igual como pasó en el Antiguo Testamento, pero que lo ético, lo moral que hay de por medio sigue vigente. Y mis hermanos, podemos nosotros aprender que estos mandamientos explican, no obstante, la relación que hay con la ley moral, para entender las reglas de la justicia natural. O sea, para entender que también hay ciertas reglas de la justicia natural, para comprender por qué razón se dieron algunas leyes en relación al tema sobre la esclavitud. Por ejemplo, el esclavo en su estado de servidumbre como esclavo era un símbolo del estado de la esclavitud al pecado. Era un símbolo del estado de esclavitud a Satanás y también a la misma ley. Podemos nosotros aprender que el hombre, cuando ve la ley de Dios, ve la perfección de la ley de Dios, hemos aprendido que los primeros mandamientos son verticales, luego son horizontales. Pero cuando el hombre empieza a meditar en los 10 mandamientos, en su ampliación de estas leyes, podemos nosotros comprender, mis hermanos, que si el hombre como esclavo al pecado, a Satanás y a la ley, podemos nosotros ver que la tentación grande del hombre, incluso el hombre de fe, es ser tentado en robar la gloria a Dios. Robar la gloria a Dios, mis hermanos, pareciera ser que no sucede en la vida de los cristianos, pero a veces por falta de comprensión bíblica. El pastor o los líderes o la iglesia o algún hombre de fe es tentado para robarle la gloria a Dios. Y esto es transgredir sus preceptos. Esto es ir contra las leyes de Dios, contra sus mandamientos. Podemos nosotros hacer una pequeña reflexión acá solo para ver de qué manera a veces los hombres le quitan la gloria a Dios. Hoy en día está la moda de la oración, del ayuno. Y no es que sea malo la oración y el ayuno. El problema es que los hombres, por no estar educados a la luz de la Biblia, los hombres, cuando Dios se manifiesta haciendo un milagro o una sanidad, o Dios obra en medio de una circunstancia a favor de su hijo, si aquellos quienes oran no están educados y si los otros que están en relación a esa necesidad, en relación a esa petición, no están educados, son tentados para endiosar a los que oran o a los que ayunan. Podemos nosotros recordar lo que le pasó al apóstol Pablo, que cuando él llegó en cierto lugar y los hombres vieron de ellos que Dios a través de ellos hacía sanidad y milagros. Los hombres quisieron adorar a Pablo. Y decían ellos, dioses del cielo han bajado.
Y esto es el punto que hay acá, mis hermanos, que cuando no hay educación bíblica, el hombre, cuando no entiende que solo es un instrumento en las manos de Dios, que solo es un vil pecador perdonado por la sangre de Cristo, que solo es por la gracia de Dios que es usado. Hermanos, el hombre no de fácil va a ser tentado para quitarle la gloria a Dios, porque a veces los hombres, por no entender lo que Dios hace, cómo Dios obra, qué instrumento Dios usa, pues a veces endiosan al pastor o endiosan a los líderes o endiosan a los que oran o endiosan a los que están en ayuno. Y esto no es agradable delante de Dios. Y aquí solo nos ayuda a comprender que muchos son más fieles aquellos quienes por alguna razón Dios permitió que se escuchara la oración y hubo sanidad o hubo un beneficio a favor del que tenía tal petición, y aquellos que no entienden la Biblia se quedan con la mentalidad que yo me sané por la oración del hermano, yo me sané por el ayuno de la hermana, yo estoy bien ahora porque el hermano fue el que me tendió la mano. Cuando nosotros vemos estas expresiones a ese nivel, solo nos ayudan a comprender de que la iglesia está mal, los líderes están mal. La tentación de quitarle la gloria a Dios es fuerte en la sangre del hombre. Y no cabe duda que los hombres de fe, cuando no están educados, cuando no han entendido el orden bíblico, cuando no han entendido cómo Dios se ha revelado a través de su palabra, cómo Dios se reveló a través de su Hijo, a través de su evangelio, por qué Dios permitió en su gracia y misericordia su favor a través de usar líderes para sanar a ciertos hombres que pasaban necesidades. Si no entendemos el orden que hay en la Biblia, lo que podemos nosotros ver es que desde la antigüedad Dios advierte en tener cuidado en robarle la gloria a Dios. Y mis hermanos, podemos nosotros ver que pensar en los 10 mandamientos en relación a las 613, 4 vertical, 6 horizontal, nos ayuda para ver nuestra comprensión, nuestra vivencia con Dios, nuestra prioridad en la vida, pero también saca luz cómo el hombre de fe puede transgredir sus preceptos, sus leyes, sus mandamientos, pero a la vez nos ayuda a comprender, mis hermanos, de que a la luz de la palabra del Señor, recibir la libertad, cuando pensamos en estos esclavos, recibir la libertad. Había un tiempo de libertad después de los 6 años, tomando ya los 7 años, después de los 49 y llegar a los 50 años. Recibir la libertad era símbolo de la libertad con la cual Cristo, el Hijo de Dios, libera a su pueblo de la esclavitud del pecado, que es ahora verdaderamente libre. Y esto Jesucristo lo hizo gratuitamente, sin dinero y sin precio, y solo lo hizo por su pura y bendita gracia. Entonces, cuando nosotros vemos, mis hermanos, que la tentación de robarle la gloria a Dios, cuando uno aprende los 10 mandamientos, su interpretación, sus implicaciones, cuando vemos que el capítulo 21 empieza a ampliarlo, podemos nosotros ver entonces la tentación que hay en el corazón del hombre de fe cuando no es maduro, no es sumiso, no entiende el orden de la palabra de Dios, de quitarle la gloria a Dios. Y hermanos, tenemos que tener cuidado, porque la Biblia dice que toda gloria, toda honra, todo poder sea para el Señor. Nosotros solo en su gracia participamos de esa bendición, solo por su misericordia.
Pero no es porque tengamos algún poder, nosotros no tenemos poder de nada. El que lo tiene se llama Jesucristo. Y esto nos ayuda a comprender esa tentación que hay ya al empezar el capítulo 21. Pero también, mis hermanos, podemos nosotros seguir ampliando estos versículos que Dios, que por su providencia da y conserva la vida por su ley y la protege él mismo. Podemos nosotros ver que estas grandes verdades que hay acá en estos 10 mandamientos, podemos ver la providencia de conservar la vida cuando vemos los 10 mandamientos. Si él conserva la vida por su ley y la protege, nosotros vemos el valor que Dios da a los seres humanos para que aprendan a valorizar lo que es la gracia natural de Dios en relación a la vida natural desde que es concebido en el vientre de una madre, para distinguir entre lo que es esa gracia natural, pero también la gracia espiritual que arranca con la conversión por la fe y el arrepentimiento con Cristo Jesús. Pero podemos notar, hermanos, que si hay esas dos diferencias que Dios valoriza, si Él da la providencia de la vida y conserva la vida y protege la vida de acuerdo a sus mandamientos, podemos ver que los problemas pueden llegar cuando llega un homicida. Y cuando llega un homicida, no matarás, no matarás. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que los problemas en la sociedad tan común que ven lo que es el asesinato que hay en la sociedad, pero también el asesinato que hay en el vientre de las madres que sin piedad cortan la vida a sus niños y los despedazan. Tiene que ver con todo esto, y donde Dios ve desde los cielos y con justicia va a tratar con todos los hombres de todas las generaciones que practican esa forma de vida, pero que también los cristianos son tentados para vivir esa forma de vida. Podemos entender, mis hermanos, que un homicida intencionado, un asesino pues intencional, debe de ser sacado aunque esté aferrado a los cuernos del altar de Dios. Esto nos ayuda a comprender la gran responsabilidad que tenemos si hay alguien que es asesino sirviendo al Señor, que esto desagrada a Dios. Y hermanos, cuando estamos hablando de asesino, estamos hablando también de la práctica de estar abortando, y que esto contradice la palabra del Señor: no matarás. Y si está en el altar de Dios, no tiene ninguna autoridad moral ni ética para poder estar participando, para poder corregir y hacerle reflexión de lo que está viviendo, sea mujer o sea hombre. Hombre si ha asesinado a alguien, mujer si ha asesinado desde su propio vientre. Y cada uno de nosotros podemos comprender, mis hermanos, que si bien es cierto, hay algunos casos aislados muy complejos cuando la salud de la mamá está en peligro, es diferente. Pero acá estamos hablando del asesinato malintencionado. Y mis hermanos, esto nos debe de hacer reflexión, que un homicida intencionado debe de ser sacado aunque esté aferrado a los cuernos del altar de Dios, porque así lo dice el Señor. De quienes tuvieran la desgracia, miren cómo es la justicia de Dios, que si hay alguno que tuviera la desgracia
de causar la muerte de otro, no intencionalmente, no por ser homicida, sino por un accidente. También están otras leyes conocidas como las leyes de refugio. Habían ciudades de refugio para que no pudieran matar y resguardar la vida del que cometió tal homicidio, pero no malintencionado. Hermanos, tenemos que ver que la ampliación de estas leyes nos ayudan para anotar a un Dios santo, perfecto, justo, un Dios moral, un Dios ético. Podemos nosotros ver que si Dios proveyó de ciudades de refugio para proteger de quienes tuvieran la desgracia de causar la muerte de otro accidentalmente, sin que fuera su culpa, como cuando por el accidente el hombre realiza un acto legítimo sin intención de herir y matar a otro, pero alguien murió. Tenemos que entender de que Dios es misericordioso cuando eso se da de esa manera. Estaban las ciudades de refugio para proteger a estos hombres que causan ese tipo de muertes. Podemos nosotros aprender, mis hermanos, que los niños escuchen la sentencia de la palabra de Dios para el ingrato y desobediente. Se tiene que enseñar a los niños desde que crecen, hermanos, tal y como dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte. Esto nos hace recordar que incluso aquellos hijos que son holgazanes, que son haraganes, que no quieren trabajar, que quieren vivir de los padres. La Biblia enseña a los padres de familia que el que no trabaja tampoco coma. Lo que está diciendo la Biblia es que se muera de hambre. Lo que hay que decirle al hijo o a la hija, pues te vas a morir y te vamos a enterrar por no trabajar. Y aunque esto es muy complejo para la sensibilidad de la vida de las madrecitas, porque son muy sensibles, pero es lo que dice la palabra de Dios. Enseñar a los niños desde pequeños, para que podamos entender por qué la Biblia dice 6 días trabajarás y el séptimo vas a descansar. Podemos nosotros ir enseñando a nuestros niños para que no sean vividores, para que no se aprovechen de sus padres. Hermanos, cuando nosotros vemos la implicación, la interpretación de estas leyes, para nosotros los humanos, quienes no logramos entender el orden de fondo, para muchos cristianos aún es muy duro, muy fuerte. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Y el hombre es tentado siempre a transgredir las leyes de Dios. Mi hermano, si la sentencia de la palabra de Dios para el ingrato y desobediente, que recuerden que Dios ciertamente les dará su retribución. Si hubieren como hijos maldecido a sus padres, aunque sea en silencio, aunque sea entre los labios, o si hubieran levantado la mano contra ellos, solo porque están siendo corregidos, Dios será justo con estos hijos malvados. Hermanos, la diferencia que podemos enseñar a los hijos, salvo, mis hermanos, que ellos se arrepientan. Podemos nosotros ver que la esperanza para los hijos rebeldes, salvos que se arrepientan al dar el mensaje de la cruz, el mensaje de esperanza, y huyan a buscar refugio en el Salvador del mundo, el Mesías que Dios ha provisto para el mundo, pueden librarse de todas las consecuencias de maldad que hay en el corazón de nuestros mismos propios hijos. Podemos nosotros aprender que los padres aprendan de aquí a ser muy cuidadosos en la formación de los hijos, ayudarlos, advirtiéndoles, enseñándoles, exhortándoles, dándoles un buen ejemplo, especialmente en el control de sus pasiones,
sus pasiones sexuales, y al orar con ellos y por ellos, teniendo cuidado de no provocarlos a ira, buscando el equilibrio para poder enseñarles y disciplinarles. A veces podemos ver acá en los 10 mandamientos y la ampliación de cada uno de ellos, que a veces los israelitas, para aprender otro enfoque de estos mandamientos, a veces los israelitas se vendían ellos mismos o a sus hijos debido a la pobreza que pasaban. Otra forma de poder entender lo que hay en el fondo de la Biblia, por qué existía la esclavitud. También podemos ver otro enfoque a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos, que los magistrados vendían a algunas personas por sus delitos y los acreedores tenían permiso en algunos casos para vender a sus deudores que no podían pagar. Esto nos enseña lo que estamos acá viendo en el fondo y la ampliación de los 10 mandamientos, 4 verticales, 6 horizontales. ¿Por qué se empieza a explicar todas estas leyes? Para comprender la dirección de cada una de estas leyes. Mis hermanos, podemos nosotros ver que hay algo también como advertencia en el Antiguo y el Nuevo Testamento también lo saca a luz en relación a estas leyes. Secuestrar a un hombre con el objeto de forzarlo a la esclavitud es algo que el Nuevo Testamento cataloga junto con los delitos más graves que hay delante de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento podemos ver, mis hermanos, que aquí se cuida que se satisfaga el daño hecho a una persona, pero que no se guía de ello la muerte. Podemos nosotros ver que el Evangelio enseña a los amos a tener paciencia y a moderar las amenazas cuando tenían sirvientes o esclavos. Podemos nosotros ver en Efesios capítulo 6, versículo 9, podemos ver en Job capítulo 31, 13 y 4, que para la otra semana vamos a leer estos textos para poder ver la dimensión que hay en el fondo, pero nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que había en el Antiguo Testamento y cómo se vivió en el Nuevo Testamento. Ya ahora en pleno siglo XXI, en todo el mundo, ya casi cero esclavitud, se abolió la esclavitud. Qué bueno por el mundo, qué bueno por la sociedad, pero los principios que hay en el fondo, lo que tiene que ver con la moral y con la ética en relación a todas estas leyes siguen vigentes para entender, mis hermanos, la santidad de Dios, para entender la perfección de Dios, para entender, mis hermanos, por qué la Biblia dice que Dios es santo, 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 3 veces santo, porque sus leyes revelan la perfección de Dios, pero también sus leyes revelan la depravación del hombre, la corrupción del hombre, la naturaleza caída del hombre, el viejo Adán del hombre, para que nosotros entendamos que ni aun siendo cristianos, si no estamos al tanto de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus principios, hermanos, le fallamos a Dios y debemos de tener cuidado porque Dios siempre está al tanto de su pueblo y los juzga a través de la perfección de sus mandamientos, porque ahí revela su santidad y ahí revela cómo Él trata con cada uno de aquellos quienes son de fe y desobedecen la palabra del Señor. Si nosotros, mis hermanos, aprendemos estas grandes lecciones que hay en el capítulo 21 como ampliación de los 10 mandamientos, entonces nosotros
Vamos a darle gloria y honra al Señor porque a través de su palabra, de sus mandamientos, si bien es cierto que su palabra, sus mandamientos o sus preceptos vino a matarnos, a sentenciarnos porque ninguno cumple, pero también desde el Antiguo Testamento estaba el mensaje de la cruz, que aquel que ponía su fe en Jesucristo, ni aun que él no hubiera nacido todavía, venía el Cordero de Dios que tenía que ser sacrificado. Aquel que confiaba en la promesa de Dios que venía un Mesías, un profeta de profetas, por fe se salvaba, porque Dios en todas las épocas siempre ha salvado a los seres humanos solo por la fe en Cristo Jesús. Y si entendemos lo que hay acá de fondo, lo que hemos aprendido ahora, leyes en relación a la esclavitud, al asesinato, al homicidio, a la auténtica adoración, leyes que nos ayudan a ver lo que es la interpretación correcta de estos mandamientos. Podemos ver cómo Dios amplía lo que es lo terrible cuando el hombre no entiende qué significa 6 días trabajarás y el séptimo vas a descansar. Quebranta los mandamientos del Señor, quebranta la palabra de Dios. Y solo haciéndonos de la palabra de Dios, el Señor va a obrar en misericordia en nuestras vidas, sabiendo nuestras flaquezas, si con fe vivimos en Cristo Jesús. Y hermanos, podemos educar a nuestros hijos, podemos educar a nuestra familia, podemos educar al esposo, a la esposa, podemos educar a todos los hombres de fe para que puedan ver ese manantial de vida, porque Dios valoriza la vida para que el hombre no se condene, pero vida en abundancia, vida espiritual que le da sentir a esta vida temporal que todos vamos a llegar al punto de la muerte y todos llegaremos delante de Dios a dar cuentas, pero que Dios desde el Antiguo Testamento está enseñando estas grandes verdades, que Dios valoriza la vida y sobre todo que vivan por la fe en su Hijo Jesucristo para que tengan vida en abundancia y vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos.